bueno que podemos compartir juntos en esta tarde y quiero continuar con el tema que veníamos compartiendo, ¿no es cierto? Estamos hablando de las misiones, tratando de entender un poquito, ¿no es cierto?, lo que es la misión de Dios. Así que hoy quiero tratar con ustedes la misión de Cristo para con el mundo. Pensamos, ¿no es cierto?, y estamos llegando a la conclusión de que la misión es una tarea de todos y todos estamos comprometidos con ella, ¿no es cierto? Pero antes de eso estamos tratando de ver la palabra de Dios y entender de que realmente, ¿no es cierto?, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo están comprometidos con la misión y es su misión, ¿no es cierto? Aparte, ¿no es cierto?, Él nos entregó esa misión, pero en realidad es su misión. Fíjense, vamos a basar nuestro mensaje hoy en Efesios, el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 13. Y ahí nos vamos a dar cuenta cuán comprometido está el Señor Jesucristo con la misión y cuál es su parte, ¿no es cierto?, en la tarea de las misiones. O sea, cuál es la tarea que Él desarrolla dentro de las misiones o ha desarrollado. Efesios, el capítulo 2, Efesios, el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 13. Leamos juntos. Efesios, el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 13. La palabra de Dios dice de esta manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Este pasaje de Efesios nos habla, ¿no es cierto?, del método de la salvación. Y lo más importante es que aquí encontramos exclusivamente la tarea o de qué manera el Señor Jesucristo está involucrado en la misión. En primer lugar, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, nosotros podemos encontrar la condición del hombre, ¿no es cierto?, para poder entender la obra o la extraordinaria obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, o la misión que Él vino a cumplir, ¿no es cierto? Cuando vino aquí a la tierra, necesitamos basarnos o entender cómo estaba el mundo, cómo estaba el hombre, cómo estaba la situación nuestra. ¿Por qué razón al Señor Jesús se le ocurre venir a hacer la misión aquí en la tierra? ¿No es cierto? A hacer esa misión extraordinaria que la conocemos, de vivir con nosotros, compartir con el mundo, después entregar su vida, ¿no es cierto? Y al final, ¿no es cierto?, ser victorioso sobre la muerte, que es el símbolo o es el sello de nuestra fe, ¿no es cierto?, la resurrección. Porque si no hubiera resurrección, pues sería un caso más histórico, ¿no es cierto?, como cualquier otro. Pero la resurrección es la que marca la gran diferencia aquí en la obra del Señor Jesucristo. El versículo 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En primer lugar, la condición del hombre es, dicen, muerta. O sea, tal vez podemos pensar, bueno, ¿por qué? ¿Cierto? ¿O cómo se entiende esto?
que la Biblia nos da o da al ser humano como una condición muerta. ¿Saben por qué? Porque la muerte es sinónimo de separación. O sea, ustedes recuerdan cuando hubo esta determinación de la justicia de Dios, cuando el hombre peca allí en el huerto del Edén, él le había dicho, si ustedes comen del árbol van a morir. Y cuando ellos comieron no es que cayeron ni murieron, ¿no es cierto? Ellos siguieron viviendo. Pero ¿cuál era la muerte? Esa separación del hombre con Dios. Y eso es la muerte, ¿no es cierto? En este momento la muerte que nos toca, la cual todos tenemos que pasar, es la separación de nuestro cuerpo con nuestra alma. Nuestra alma va a ir al cielo con su espíritu y va a dar cuenta ante Dios de nuestra vida. Y nuestro cuerpo queda en la tierra, ¿no es cierto? Esa es la separación. O sea, cada vez que la Biblia habla de muerte, es sinónimo de separación. En este caso, es sinónimo de separación de Dios. Dice, vosotros estabais, ¿cómo estábamos? Dice, muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué pasa con esto? ¿Saben qué es interesante entender esto? ¿Por qué el mundo no puede cambiar? ¿Por qué la gente no puede cambiar? Precisamente por esto, porque está separado de Dios y está bajo la influencia de los pecados y todo lo que este mundo significa. En el versículo 2 y 3 nos explica un poquito más el autor haciéndonos ver cuáles son los poderes o las fuerzas que manipulan o gobiernan en este mundo, que gobierna al hombre a causa de que el hombre está separado de Dios, ¿no es cierto? Dice ahí, nosotros anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que es Satanás mismo obrando en este mundo y teniendo la autoridad y el poder sobre nuestras vidas a través del pecado, ¿no es cierto? Y es por eso que como seres humanos, el ser humano no puede apartarse del pecado por su propia fuerza, por sus propios medios. Es imposible, ¿no es cierto?, que una persona trate de dejar, por ejemplo, un vicio o trate de dejar una mala costumbre o una mala acción, ¿no es cierto? Siempre está allí en su corazón ese deseo de hacer el mal, constantemente está ahí, ¿no es cierto?, inclinándose al mal. ¿Por qué? Precisamente porque el que gobierna en este mundo, ¿no es cierto?, es el príncipe, dice, de la potestad del aire. El 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos estábamos en la misma condición, separados de Dios. Todos estábamos en esta condición, muertos espiritualmente, sin relación con Dios, sin comunión con Dios. ¿Cuál es el símbolo de vida que tiene un cristiano? Fíjense que para una persona tener una relación con Dios, lo primero que tiene que hacer es reconocer que es pecador, aceptar a Cristo, ¿no es cierto? Al aceptar a Cristo recibe el Espíritu Santo de Dios. Y ese es el sello o el símbolo que está en su corazón y marca la diferencia. Usted no va a poder cambiar, usted no va a poder ser otra persona a no ser que entregue su vida a Cristo, ¿no es cierto?, y reconozca a Cristo como Salvador personal y venga el Espíritu de Dios a vivir en su corazón. Porque de lo contrario, la potestad o la autoridad o el espíritu que gobierna este mundo tiene más fuerza que usted, tiene más autoridad que usted y es capaz, ¿no es cierto?, de manejarlo como él quiere. Y eso es lo que nos pasa y eso pasa al mundo en general, ¿no es cierto? Vive la vida desordenadamente en base a cómo vive el mundo y como dice este versículo 3, ¿no es cierto? Vivíamos en otro tiempo, de acuerdo a nuestros deseos, a nuestra voluntad y a nuestros pensamientos. Muchas veces se escucha, y mucho se escucha por ahí, ¿no? Sigue a tu corazón. ¿Qué te dice tu corazón, no? Sigue a tu corazón. Y usted se va a dar cuenta que usted no tiene un muy buen corazón. Que si usted le sigue a su corazón es probablemente que cuando a alguien le hace daño, usted lo va a hacer también. ¿Cierto? Y si hay necesidad de venganza, usted lo va a hacer también. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nuestro corazón de por sí es malvado. No tenemos ninguna posibilidad de que humanamente nuestro corazón tenga una actitud diferente. ¿Por qué? Porque el mundo que nos rodea, el ambiente que nos rodea es malo. Y segundo, está gobernado por Satanás, aunque esto parezca duro y difícil, ¿no es cierto? Pero, entonces, lo primero que podemos ver en estos 3 versículos es que tenemos un problema. Seguimos la corriente de este mundo. Y el que dirige este ambiente es Satanás, ¿no es cierto?, con su mismo espíritu. Y entonces la voluntad de nuestra carne es siempre egoísta, es siempre para nosotros
buscando nuestro beneficio, buscando lo mejor para nosotros y no pensando más allá, ¿no es cierto? Hasta ni siquiera, si nos dejamos manejar por nuestra voluntad, ni siquiera nos acercamos a Dios, ¿no es cierto? Ni tenemos deseo de acercarnos a Dios. Ahora, ¿qué nos dice el autor? Esta es nuestra condición, la condición del hombre, ¿no es cierto?, separado de Dios, bajo la presión de la corriente de este mundo, bajo la presión de fuerzas espirituales que tiene autoridad sobre su cuerpo, bajo la presión de esa voluntad que está dañada, pecaminosa, constantemente egoísta. Ahora, ¿qué dice el autor en base a la condición de este hombre o de este ser humano? Ahí comienza, ¿no es cierto?, la gracia de Dios y la misericordia de Dios, y al hacernos ver cuál es la condición del mundo, ahora Él nos da una solución. ¿Y cuál es la intervención? O sea, aquí encontramos la misión del Señor Jesucristo. En estos pasajes, vamos a encontrar ahora la extraordinaria misión de Él. Cómo Él, al ver nuestra condición o al mundo en esas condiciones, Él decide venir para restaurar al hombre, ¿no es cierto? Transformar la vida del hombre. Dice el versículo 4, Efesios el capítulo 2, el versículo 4. Efesios el capítulo 2, el versículo 4. Dice: Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Qué pasó? Ahora, ¿no es cierto? En primer lugar, nosotros notamos un término aquí que resalta. Dice, pero Dios que es rico en misericordia. Hablamos muchas veces de lo que es la misericordia, ¿no es cierto? Es recibir ese beneficio que no nos merecíamos. Entonces, como Dios es especialista en esto, dice que Dios decidió, en primer lugar, aplicar esa misericordia. Aunque no nos merecíamos ser rescatados, aunque no ofrecíamos nada, ni dábamos nada para ser rescatados, entonces, aún así Él decidió rescatarnos. Y algo más, dice, por su gran amor con que nos amó. No solamente nos ofrece su misericordia, sino que ahora nos ofrece su amor. Decidió amarnos tal cual somos, ¿cierto? Decidió amarnos aún en esa condición, aún en medio de esa condición y en medio de nuestra situación. Él decidió amarnos. Y ese amor se manifestó a través de aplicar esa misericordia hacia nosotros. El versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, o sea, por regalo de Dios somos salvos. Fíjense que dice, aún estando nosotros muertos en pecado. Dijimos, estos primeros 3 versículos nos delatan, ¿no es cierto? Y nos dice exactamente la condición nuestra. Ahora, el autor dice, a pesar de que estábamos muertos en nuestros pecados, a pesar de que estábamos separados de Dios, Él decidió, ¿no es cierto?, resucitarnos. El versículo 6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En el versículo 5 dice, Él nos dio vida. Para que una persona empiece a disfrutar de la vida, ¿no es cierto?, necesita vivir, necesita tener vida. Usted no puede pretender que un muerto tenga vida o disfrute de la vida, ¿no es cierto? Usted sería loco si usted va a una tumba y le dice, a ver si empezamos a disfrutar juntos de la vida, ¿no es cierto? Aunque quiera hacerlo, no lo puede, está muerto. ¿Qué hace Dios entonces? Lo primero que hace es restaurarnos de esa muerte, darnos esa vida. ¿Qué significa eso? Volver a darnos esa comunión con Dios, volver a darnos conciencia, volver a darnos esa inteligencia, ese valor, esa capacidad de entender lo bueno y lo malo, de volver a tener la capacidad de comprender, ¿no es cierto?, el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Y ahora dice, el versículo 6 dice, a pesar de, o sea, después de darnos, de resucitarnos y de hacernos ahora personas capaces de vivir una vida verdadera, ahora dice el versículo 6 que Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando el autor está hablando de que nos hace sentar en los lugares celestiales, nos está hablando de la posición que tenemos como creyente. ¿Saben qué? Es interesante entender esto. Tú no tenías ninguna posición, ¿cierto? Tú eras víctima del mal, del pecado, del mundo y de todo lo que afectaba a esta tierra, ¿no es cierto? Y vivías en pro
y a consecuencia de eso, ¿no es cierto?, sufriendo con todo eso. Ahora, el Señor Jesucristo, la misión de Él fue, en primer lugar, rescatarte, darte vida, pagar un precio para que tú puedas tener vida. Ahora, te da la vida, después de darte la vida, te da la oportunidad de tener comunión con Dios, relación con Dios, y ahora te da una posición que ya es diferente, ¿cierto? Si tan solamente me diera vida, ¿cierto? Entonces estaría muy contento porque ahora puedo disfrutar de la vida. Pero va más allá. La obra de Cristo va mucho más allá. Dice, ahora nos da una posición. ¿Qué significa una persona que tiene una posición? No quisiera darle algunos ejemplos un poco extremos, pero una persona que tiene una posición sabe en qué ambiente se maneja. Hay ambientes en que él no anda, ¿cierto? Una persona con una posición de jerarquía, hay cosas que él no lo hace. Y usted llámele por ética o por lo que sea, o porque no es su ambiente, pero no lo hace, porque él tiene una posición, ¿no es cierto? Es otra la posición. Y entonces, ¿qué pasa con el creyente? Justamente con ese propósito, el Señor Jesucristo nos salvó, nos rescató, nos dio una vida nueva, nos dio la capacidad de vivir ahora la vida verdadera, pero nos da una posición. ¿Qué significa eso? Que ahora tú no tienes, porque ya tienes una posición, tú no necesitas andar envuelto en todas las cosas que el mundo ofrece. Esa era tu vida pasada. Eso era lo que hacías antes. Tal como dice el versículo anterior, ¿no es cierto? Nosotros anduvimos en aquel tiempo igual que los demás. Pero como tengo una posición, yo no ando ahora mezclando menos, ¿cierto? Y haciendo cosas que no es digna de mi posición, ¿cierto? Es indignante para mi posición. ¿Te das cuenta por qué el cristiano debe tener una vida diferente? No porque en la iglesia hay alguien que te pone una lista de cosas y te dice, oh no, mira, no hagas esto, no hagas aquello, allí no te vayas, ahí no entres, acá sentate, allá parate. ¿No es cierto? Nadie te va a decir eso. Pero cuando tú personalmente en tu vida puedes entender la posición que tienes, te empiezas a valorar y empiezas a tener un concepto de ti mismo diferente. Y entonces consideras, ya yo no soy digno para ir y compartir mi vida o perder mi vida detrás de estos vicios o perder mi vida detrás de este tipo de vida desordenada. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una posición. Ya es diferente mi posición. Ahora, esto tú lo tienes que entender espiritualmente. Si tú no lo entiendes en tu corazón espiritualmente y con una relación con Dios, vas a luchar todos los días y vas a caer todos los días en lo mismo. Porque mucha gente en la iglesia, estando en la iglesia, se sientan, adoran al Señor y son parte de la iglesia y todavía siguen viviendo, ¿no es cierto? Tal como dice aquí, como en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Por qué siguen viviendo? Porque el pastor no lo ve y a veces sí, porque él no está detrás, ¿no? Pero ¿saben por qué? Simplemente porque no han entendido la posición que Dios le ha dado. Ahora tiene una posición diferente. Ahora mi cuerpo tiene un valor, ¿no es cierto? Por eso mi cuerpo no comparte ciertas cosas, porque tiene un valor y no voy a hacer nada que destruya mi cuerpo. Y fíjate que todas las promesas y todas las cosas que si tú te entiendes la posición que tienes y lo pones en práctica en base a esa posición, te va a llevar a una vida saludable, a una vida sana, a una vida próspera y a un montón de cosas más. ¿Por qué? Simplemente porque lo que Dios hizo en tu corazón es transformar tu corazón, sacarte de ese mundo malvado y ponerte en una posición donde te está diciendo ahora, mira, tienes una posición superior a los que están ahí. No que yo sea superior en el sentido de que nadie me toque, nadie me mire, sino en tu corazón tú tienes una convicción de que hay cosas que no es para ti, no es más para ti, ¿no es cierto? Eso es para la gente que no tiene conocimiento, para la gente que no entiende, para la gente que diríamos hasta ignorante, ¿no es cierto? Que no conoce o no se da cuenta de el valor que tiene su vida. No sé si estás percibiendo qué importante es la misión de Cristo, porque Él vino aún viendo, ¿no es cierto?, al mundo estando como está, tal como estaba, ¿no es cierto?, destruido, separado de Dios con todos los males. Él decide ser un misionero. Él viene al mundo.
¿no es cierto? Cambia, fíjense, el concepto clarito de misionero se refleja en él. ¿Por qué? Un misionero tiene que dejar su comodidad, su cultura, deja su idioma y todas sus cosas para ir a un lugar diferente a compartir un mensaje de salvación, ¿no es cierto? De transformación. Eso hizo Cristo. Dejó el cielo, dejó su gloria, dejó su riqueza, dejó su comodidad, dejó todo para venir, compartir, ser uno como nosotros, ¿cierto? Pero sin pecado, y ahora rescatarnos a nosotros y llevarnos a nosotros a esa posición que Él tiene. Podríamos hasta imaginarnos, ¿no es cierto?, llevarnos al cielo, a la misma presencia de Dios. Cuando tú entiendes esta verdad, no vas a estar necesitando preguntar al pastor o al líder o al que te está enseñando la palabra, a tu maestro: pastor, ¿se puede hacer esto? ¿Será que puedo compartir esto allí en tal lugar? ¿O puedo ir a tal lugar o no puedo ir? Inmediatamente, tú en tu corazón vas a tener la luz para saber: esto daña mi vida, por lo tanto no lo voy a hacer. Esto perjudica mi corazón, por lo tanto no lo voy a hacer. Esto daña mi economía, por eso no lo voy a hacer. O sea, eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Va más allá de simplemente, a veces pensamos, bueno, queremos que Dios nos salve del infierno, que es lo más grave, ¿no? Que es lo último, lo extremo. Y estamos con miedo de la muerte y del infierno, entonces vos sí, voy a aceptar a Cristo para que me limpie mis pecados y ya sé la fórmula, confieso mis pecados y soy salvo, ¿no? A veces tenemos ese concepto equivocado. Dios no está pensando en eso cuando Él viene a hacer la obra. Dios está pensando en una obra mucho más integral. O sea, rescatarte de todo lo que hay, de lo malo que hay, y llevarte a una esfera espiritual con una posición donde tú empieces a disfrutar una vida plena. De hecho, que aunque estés en esa posición, no significa que no vas a tener tentación, que no vas a tener pruebas, no significa que alguna vez no te vas a equivocar, no significa que ahora, ¿no es cierto?, vas a estar con la jala y con la aureola arriba, ¿no es cierto?, caminando en medio del mundo. No significa eso. Pero ¿sabe qué significa? Que tú entendiste la posición que Dios te dio. Entonces ahora tú caminas en pro a esa posición. Y buscas llegar, ¿no es cierto? O sea, buscas llegar, que eso se llama la santidad, vivir el estándar de esa posición que Dios te ha llamado, ¿cierto? Empezar a caminar en ese estándar de esa posición. Así que fíjate la obra de Cristo. ¿Cuál es tu posición? Quiero que pienses conmigo, a ver si podemos entrar en pensar juntos. Primero, mi posición es muerte. Yo estuve separado de Dios, ahí dañado por el pecado, por el vicio, por tantas cosas, ¿no es cierto? Ahí, diríamos una piltrafa, ahí estoy, ¿cierto? Esa es mi posición. ¿Qué hace Cristo? Viene y me da vida. ¿Qué significa darme vida? Me da conciencia. Un muerto no tiene conciencia, ¿no es cierto? Muere y no tiene más conciencia. Perdió la conciencia, perdió la vida. Ahora yo tengo conciencia. ¿Qué significa esto? Yo ahora puedo pensar sanamente, con autoridad, ¿no es cierto? Y evaluar. Porque Él me dio la vida, ahora yo tengo la capacidad de pensar, esto es bueno, esto es malo, ¿no es cierto? Yo puedo ir detrás de lo malo, ¿no es cierto? Pero la Biblia dice las consecuencias que voy a tener también. Pero esto es bueno, puedo ir detrás de lo bueno. O sea, fui llamado para ir detrás de lo bueno. Muchas veces como cristianos somos, ¿no es cierto?, cabeza dura y vamos detrás de lo malo. Pero en realidad, por posición no deberíamos ir, ¿no es cierto? Entonces, la primera bendición que tenemos, o la primera tarea extraordinaria que Jesús hizo es devolverte esa conciencia, esa sabiduría, esa capacidad de pensar y de evaluar y de poder tener el valor de decir no a aquellas cosas que tú entiendes que destruye tu vida, destruye tu persona, destruye tu cuerpo, destruye tu matrimonio, destruye tus hijos, que destruyen, no importa lo que destruyan. Pero ahora tú tienes la capacidad de entender esto, porque eres un hijo de Dios. ¿Quién te dio esa capacidad? El Espíritu Santo que está en tu corazón. Porque el mundo no lo tiene. El mundo piensa y ustedes saben, todo lo que el mundo hoy cree que todo está bien, ¿no es cierto? Y honestamente ellos piensan que está bien. Hacen las cosas mal y piensan que está bien. ¿Pero por qué? Porque al no tener en su corazón al Espíritu de Dios, jamás van a poder entender y tener esa vida, ¿no es cierto?, y esa sabiduría del bien y del mal. Ese es el primer privilegio que tú tienes que valorar en tu vida, que tú tienes que entender y empezar a trabajar en ella.
Cuando una chica, una joven, tiene dignidad y entiende la posición que tiene, ¿no es cierto? Hay lugares que ella no va, hay sitios que ella no comparte, hay cosas que ella no hace. ¿Por qué? Porque ella entiende la posición que tiene. Cuando pierde esa dignidad, pues hace lo que sea, ¿no? Porque no importa, no tiene ningún valor. Eso, hermano, tenemos que recuperar como cristianos, nuestra posición. Hemos perdido muchas veces como cristianos nuestra posición y no hemos tomado conciencia de la posición que tenemos y el por qué no debemos andar en ciertos lugares, ¿no es cierto? Cuando yo entiendo eso, no es un sacrificio para mí decir que no a algo que aunque me guste no lo hago. ¿Saben por qué? Porque es una identidad que me identifica, es una posición en la cual yo asumí y yo entendí. Entonces ahora no me es difícil vivir en base a la posición que tengo. Ahora, si tú no tienes esa fuerza, ese valor, esa capacidad de entender esa posición, tendrías que reevaluar tu confesión con Cristo. ¿Será que realmente entregaste tu vida al Señor o simplemente fue un momento de emoción y dijiste la verdad, esto que está aquí es bueno? Como alguien dijo, me gusta ir a su iglesia porque ahí la gente es buena, ¿no? Por eso viene. A veces esa es nuestra posición o eso es nuestro concepto. No hemos tenido una experiencia personal con Cristo en pedirle perdón realmente de nuestros pecados y entregarle nuestra vida a Él y realmente entender que el Señor nos ha dado, nos ha rescatado no solo del pecado, de la muerte, de tantas cosas, para darnos una posición. Así que, fíjense, muerte, vida y posición, ¿cierto? Extraordinariamente superior a lo que pudiéramos decirte. Si yo te diera una lista aquí, hermanos, vamos a estudiar lo que el creyente no puede hacer. Y te saco una lista, ¿no es cierto? Y la lista va a ser bastante larga, ¿no? Y me voy a quedar corto. Y entonces tú agarras esa lista y vas en tu vida práctica tratando de no hacer la lista que tienes, ¿no? De lo malo. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí estamos, ¿no es cierto?, como el tiempo de la ley. Y saben que la ley condena, la ley no justifica, la ley mata, ¿no es cierto? Y eso es el cambio que hay en la gracia, ¿cierto? Dios, el Señor Jesucristo nos vino y nos entregó eso por gracia, por regalo. Nos pone en una posición y ahora lo único que espera es que yo viva en esa posición. Es como el crédito, ¿no? Usted saca una cuenta del banco. Cuando usted sacó la cuenta del banco, puso su dinero ahí, su crédito es alto. Su crédito está cero, ¿cierto? Pero su crédito es bueno. Ahora depende de su conducta, eso va a subir o va a bajar. Depende de cómo usted se maneja, ¿no es cierto? Va a subir o va a bajar. Esto es lo mismo. Dios te dio una posición. Ahora depende de ti el nivel que tú quieras vivir como hijo de Dios, ¿no es cierto? Eso ya es una decisión personal. Pero no fuimos llamados para eso. Fíjense lo que dice el versículo 10. Somos parte suya, el capítulo 2, el versículo 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, somos parte de Dios. Ahora, como les decía, tenemos una posición, somos del clan de Dios, diríamos, y entonces ahora, ¿qué Él nos preparó? Nos preparó, dice, que para que nosotros empecemos a vivir, fuimos creados, dice, para buenas obras. O sea, definitivamente el fruto de la vida cristiana se debe demostrar en tu vida, porque si no, estamos en un problema interno, ¿no es cierto? Habría que analizar si realmente tenemos esa relación con Dios o estamos muy entusiasmados y muy admirados por lo que es Dios simplemente. Le admiramos mucho, pero no le hemos recibido y no tenemos una relación plena con Él. Fíjense lo que dice estos otros siguientes versículos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El propósito de Dios es entonces mostrar, dice, más adelante, en el tiempo que va pasando, todas las riquezas que significa vivir dentro de la gracia de Dios. En otras palabras, vivir en Cristo significa ir descubriendo las grandes riquezas que Dios tiene para nuestra vida. Y usted se pudo haber dado cuenta, ¿no es cierto? Cuando usted recién vino a Cristo, probablemente usted vino de una situación delicada, complicada, difícil, y Dios empezó a manifestarse en su vida
y usted se empezó a dar cuenta, ¿no es cierto?, cuán grandes cosas tiene usted que no sabía aprovechar y cuán grandes cosas Dios empezó a hacer en su vida y a transformar su vida de una manera que ni usted se imaginó. Usted ni se cree, ¿no es cierto?, a lo que pudo haber llegado. Pero no es porque era usted o era yo, sino porque es simplemente el Espíritu de Dios obrando en nosotros y llevándonos a una experiencia diferente, ¿no es cierto? Entonces, quiero que pienses en esto. La gracia de Dios no es solamente para salvarnos. Fíjense que el versículo 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo hizo Jesús? ¿Cómo planteó Jesús esta salvación? Dice por gracia, por regalo. No nos merecíamos. No te sorprenda que cada vez que te miras hacia adentro, encuentras que no eres la mejor persona, no eres lo que quisieras ser, no eres lo que deberías o que quisieras lograr ser. No te debe sorprender eso, porque Dios ya sabe eso. Y Dios conocía que el hombre era imposible que alcanzara, ¿no es cierto?, una vida estable o justa sin su relación. Entonces, ¿qué Él hizo? Por regalo decidió dar a todos por igual, ¿no es cierto? Al bueno, al malo, al medio malo y al más malo también, ¿cierto? Una oferta igualitaria para todo el mundo. Solamente que nosotros tenemos que reconocer. ¿Qué es eso? La fe. Dice, ¿cómo alcanzo la gracia de Dios? Por medio de la fe. ¿Qué significa la fe? Creer. Ahora yo creo que yo no puedo cambiar. Yo creo que yo soy un pecador. Yo creo que la verdad, es imposible que pueda hacer algo bueno. Entonces decido, por fe, creer que Cristo sí puede cambiar mi vida, que Él sí puede transformar mi vida. Y entonces acepto esa obra de Cristo y dice, esto es un regalo de Dios. No importa quién eres, no importa la actitud que tengas, no importa el grado de pecaminoso que eres. Acá nos dice que si tú depositas tu fe, la gracia de Dios se va a manifestar en tu vida. Y esa es la salvación. Fíjense, ese es el plan o ese es el trabajo del Señor Jesucristo en las misiones. Él se encargó de preparar este plan perfecto para que el mundo cambie, para que el mundo sea sanado, para que el mundo o el hombre, ¿no es cierto?, sea transformado. Esa es la misión del Señor Jesucristo. El domingo anterior miramos la misión desde el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Cómo Dios en su amor decidió, ¿no es cierto?, y preparó un plan para rescatar al mundo. O sea, siempre desde la perspectiva de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es como que ellos allí mirando allá, ¿no es cierto?, el mundo perverso, el mundo pecaminoso, el mundo perdido. Entonces ellos deciden ir allá, pero cada uno hizo su parte, ¿cierto? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cada uno aportó algo para que esa obra perfecta después sea totalmente concluida y hoy nosotros podamos disfrutar, ¿no es cierto?, de esa obra perfecta. Fíjense cómo es el método de salvación. El método de salvación es primero gracia, ¿cierto? No me merezco, solamente gracia de Dios. Segundo, fe, ¿cierto? Tengo que creer en Él, porque si no creo, pues ahí está la gracia, pero si yo no me apropio de esa gracia por la fe, pues de nada sirve. Si yo no me voy a esa fuente que es Cristo, pues de nada sirve. Y lo tercero es obras, ¿cierto? Por ahí escuché en un velorio, en una oportunidad, porque di un mensaje muy corto y creo que muy específico, porque era una familia que no eran cristianas, no tenían, el lugar no era el apropiado, ¿no es cierto?, ni tampoco el momento era apropiado para hablar de otras cosas. Simplemente hablé del valor de la vida y qué tan preparados estábamos para encontrarnos con Dios. Y entonces presenté ese mensaje de salvación, ¿no es cierto? Entonces alguien por ahí, después que estuve conversando afuera, escucho que dice, bueno, dice que la gracia de Dios nos salva, así que yo sé que yo antes de aceptar al Señor estoy salvo, y ya alcanza con eso, ¿cierto? Y eso es lo que dijo la iglesia de Roma a Pablo. Cuando Pablo le enseñó sobre la gracia, ellos muy contentos dijeron, oye, qué bueno, entonces sigamos en el pecado, si para eso la gracia de Dios abunda. Y él le contestó, de ninguna manera, porque ¿saben qué?
Si yo pienso en la gracia como gracia nomás y no me doy cuenta, o sea, no analizo de que la gracia me da una posición, entonces sí, hago lo que quiero, sigo como sea. Pero la obra de gracia no está completa si no te da la posición a ti. O sea, eso es un acto instantáneo, ¿cierto? En el momento que tú aceptas a Cristo es el momento que el Espíritu Santo viene a tu corazón y es el momento que cambia tu vida, cambia tu mente, cambia todo y te pone en una posición con Cristo. Entonces, eso no se puede cambiar. O sea, eso no se puede cuestionar tampoco. Y eso se va a manifestar inmediatamente. ¿Por qué? Porque cuando yo cambio de posición, de hecho que no soy el mismo. No voy a ser el mismo. Si yo digo entregar mi vida a Cristo y sigo siendo el mismo, algo no está bien. La gracia de Dios probablemente nunca alcanzó tu vida. Entendiste, comprendiste, te entusiasmaste con ella, pero nunca confiaste verdaderamente en Cristo. Nunca lograste una buena relación con Él. Para tener una relación con Él necesitas acudir a esa gracia de Dios, necesitas depositar tu fe en Cristo y entonces aceptar la posición que Él te dio. De esa manera, la vida va a ser diferente. Por eso ahora, después de entender esto, usted se va a dar cuenta por qué en la iglesia, no le voy a decir que hay tanto, pero usted ya lo sabe cómo los hay. Porque no todos tienen una buena relación con Dios. No todos alcanzaron a tener esa gracia de Dios manifestada en su vida. Aunque dicen ser hijos de Dios, aunque cantan, alaban, leen la Biblia, hasta predican, pero nunca lograron entender que el Señor Jesucristo vino, ¿no es cierto?, para transformar su vida. Y que esa entrega humildemente de su corazón a Dios transforma de una manera completa. Le da una nueva naturaleza. Y esa naturaleza, ¿no es cierto?, no le permite ahora vivir o continuar viviendo con esa naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque la naturaleza que Dios pone en tu vida es ahora divina, es eterna. Es la naturaleza de Dios mismo. Entonces ahora tú tienes una mentalidad diferente. Cada vez que pecas, ya tienes un cargo de conciencia. Por eso primera Juan, cuando habla mucho del pecado y del cristiano, ¿no es cierto?, dice, el creyente no peca, el cristiano no peca. Y yo miro alrededor y hasta yo y peco. Entonces se equivocó Juan, ¿no es cierto? Pero no. Lo que él está diciendo es, el cristiano verdadero no permanece en el pecado. Hoy se dio cuenta que pecó, se arrepiente y cambia. Ese es el cristiano verdadero. El que no es verdadero, ¿no es cierto?, peca, sigue pecando, disfruta del pecado y continúa con el pecado. ¿Por qué? Porque no tiene cargo de conciencia, no tiene vida. La vida no le da la conciencia para entender de que está viviendo mal o está viviendo desordenadamente. El último pasaje, para terminar, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Anteriormente, como dice el versículo 12, antes de esta posición, nosotros estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. En cambio ahora, dice, fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Te das cuenta qué importante fue la misión del Señor Jesucristo cuando vino al mundo? Él vino con un propósito, cumplió ese propósito, hizo toda la obra y una de sus últimas palabras fue eso justamente. Era que dijo, consumado es. O sea, la obra está terminada. Ustedes no tienen que hacer más nada, solamente tienen que creer, ¿cierto?, y aceptar que esta obra, esta misión que yo vine a hacer o traje a este mundo es para ustedes. Y eso es lo que tenemos que hacer. Así que yo hoy te invito a que reflexiones en tu vida personal. No sé si has pensado alguna vez que tienes una posición. Yo creo que eso tenemos que entender, ¿cierto? ¿Qué posición tengo como cristiano? Cuando yo entiendo esa posición, toda mi vida va a cambiar, todo mi ambiente va a cambiar. Y no vas a estar más preguntando, ¿puedo esto hacer? ¿Puedo no hacer? Tu propia conciencia va a determinar lo bueno y lo malo en tu corazón. El hecho de que le obedezcas o no, eso ya es responsabilidad tuya, ¿cierto? Ahí ya trae las consecuencias.
para bien o para mal, ¿no es cierto? Depende de lo que hagamos. Así que, hermanos, espero que hayan entendido la misión del Señor Jesucristo. Creo que es muy simple, muy sencilla, pero muy práctica, y nos hace pensar a nosotros también. Esa misión que Él hizo es extraordinaria. Vino, ¿no es cierto?, con un propósito para darnos una posición, darnos un lugar. Así que yo espero que tú tomes el lugar que Él te dio y que tú realmente asumas ese compromiso en ese lugar que Él te dio. Oremos. Señor y Padre Celestial, una vez más queremos agradecerte, Señor, porque al recurrir a tu palabra nos damos cuenta del privilegio que tenemos como hijos tuyos. En primer lugar, queremos pedirte perdón porque sabemos, Señor, que muchas veces no valoramos esta posición que tú nos has dado. Queremos entregarte en tus manos, Señor, nuestra vida y pedirte que tú obres de manera muy especial en nuestra mente y en nuestro corazón a través de tu palabra para que podamos comprender el gran privilegio que tenemos de ser tus hijos y de esta manera, Señor, poder honrarte, glorificarte y demostrar, vivir de acuerdo a esa posición tan alta que tú nos has escogido. Te pedimos que tú nos bendigas y nos ayudes y nos des la fuerza para que cada día, Señor, podamos valorar este privilegio que tenemos de ser tus hijos. Nos encomendamos a ti en nombre de Cristo Jesús. Amén.